Traigo buenas nuevas. Lo que les acabo de compartir tiene que ver con esto que vamos a leer ahorita. ¿Alguien acá se acuerda de aquella prédica que di del poder de la resurrección? En Semana Santa. No, pastor, ese día yo estaba pensando era en pan, en el vino. En el cuajadito, los frijoles. Ajá. Yo hace un tiempo les hice una prédica, creo que fue el día de resurrección, para algunos de los que ustedes estaban acá. Yo venía de pasar un proceso, había tenido una situación el fin de semana anterior. Y recuerdo, de todas maneras, eso está ahí en el canal, lo pueden ver en el YouTube, el poder de la resurrección. Y ella hice mención acerca del avivamiento, de un avivamiento que va a pasar. Y hice mención del libro de Ezequiel, capítulo 36 o 37, cuando habla acerca de la resurrección de los huesos secos. Cuando hice esa... Y de hecho creo que ahí hice mención también del testimonio de mi amiga y hermana que partió con el Señor. ¿Sí se acuerdan? Es el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel. Cuando yo les compartí allí que eso habla proféticamente, muchos estudiosos de la Biblia dicen que eso habla del avivamiento de Israel. Y el avivamiento de Israel fue el día de Pentecostés, según el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando descendió el Espíritu en forma de lenguas repartidas y todos empezaron a hablar en lenguas. Y más de 100 personas recibieron esa llenura del Espíritu Santo y empezaron a manifestar la gloria de Dios hablando otros idiomas que ellos no hablaban. La gente pensaba que ellos estaban locos y creyeron que estaban borrachos, porque hablaban otras lenguas. Dice, ¿cómo es eso? Si están hablando el idioma de nosotros, porque ahí en Jerusalén, en ese momento, había una multitud, era multiétnico. Ahí había muchas nacionalidades y se hablaban muchos idiomas. Y cada apóstol recibió un don de lengua o de hablar el idioma de cada uno de ellos. Y alababan y adoraban a Dios por medio de sus lenguas. Y ellos se maravillaban de las cosas que decían y decían que estaban borrachos y todo eso. Lo pueden leer en el capítulo 2. Ese fue el avivamiento del pueblo de Israel. Yo le traigo otra palabra porque en ese momento yo les dije, y hace un tiempo más atrás, también les dije que tenía una palabra que me había dado el Señor acerca del vino, del mejor vino. ¿Algo se acuerda cuando yo mencioné eso? No, si no se acuerdan del otro, menos de. Yo les dije, tengo una palabra sobre el buen vino. El buen vino se deja para el final. Ciertamente no, en costumbre no era así. El mejor vino lo repartían al principio y cuando la gente se rascaba, repartían el malo. ¿Qué va a estar sabiendo borracho distinguir si era bueno o no? Tú le dabas hasta la bagallo, le das y eso, esto sí está bueno, carajo. Claro, porque ya el paladar está dormido, los sentidos están dormidos. Y el cuerpo lo que quiere es más, dame más, no importa. De gasolina, no importa. Pero, ¿qué pasa? Que para Dios siempre Él es alfa y omega, principio y fin. Es decir, que Dios siempre va a glorificarse en la entrada y en la salida. Eso es lo maravilloso. También hay una escritura que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso está en el libro de Nehemías, cuando están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. ¿Qué ocurre? Que los ancianos que conocieron el primer templo, porque el templo había sido destruido, los ancianos que construían el segundo templo, ellos lloraban cuando empezaron, solamente cuando vaciaron las bases. Cuando estaban cimentando
Ellos lloraban porque recordaban aquel templo de su gran Dios. Esos tiempos de gloria, los tiempos de Salomón, los tiempos de los reyes posteriores, la gran gloria. Y dice que la gloria primera fue cuando Salomón oró en la inauguración del templo y cómo descendió el humo, y tanto así que ellos no podían hablar ni ver, porque no solo quedó dentro del templo, sino que salió por todo. Y ellos quedaron arropados de esa gloria de Dios. Y por muchas horas ellos tenían que esperar que se disipara el humo para poder continuar, porque Dios se manifestó grandemente, poderoso. Y Salomón hizo una gran oración maravillosa, se los invito a leer, en Primera de Reyes. Hizo una oración magistral. Y él decía, si alguno que peque y sea reo de muerte, si se inclinan hacia ti mirando hacia este templo, tú desde tu templo mirarás, oirás y perdonarás. Él estaba haciendo una intercesión por los presentes y por los futuros. Cuando él termina esa magistral oración, Dios viene en su gloria, desciende en su gloria y le dice, he escuchado tu oración. ¿Qué has hecho delante de mí? Fíjense, no toda oración se hace delante de Dios, no toda oración es hecha en la presencia de Dios y no toda oración Dios la escucha porque no la haces en la presencia de Dios. Eso requiere de concentración, eso requiere de comunicación, de una comunión, de un anhelo de tu corazón, de querer estar en su presencia. Y vas a alcanzar su presencia cuando tú cierres tus ojos y digas, yo quiero verte, mi alma anhela estar en tu presencia. Quiero estar aquí contigo, manifiéstate. Y Él lo hará. Antes de empezar con el cotorreo, que tú sabes que yo quiero, que me pasó esto, que el vecino, que no me rindió la plata. No, usted tiene que llegar a adorarle a Él. Decirle cuánto necesitas estar en su presencia. Cuánto lo necesitas porque eres pequeño, porque eres insignificante. Porque sin Él no puedes lograr las grandes cosas, pero con Él nada te será imposible. Cuando entiendas eso y entres en su presencia, tú verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Y en ese rinconcito, por eso dije hace rato que Jesús dijo, cerrada la puerta. Usted tiene que estar cerrada la puerta aquí y cerrada la puerta física. Usted tiene que buscar un tiempo, un espacio donde nadie te interrumpa. Y cuando hablo de mental, no es que traigas a tu mente, aunque usted esté encerrado en su cuarto solo, o en el baño, o en el closet, no es que usted traiga a memoria que se le está quemando la arepa, o se le olvidó hacerle la arepa al don que viene, o se le olvidó ir a hacer mercado, o se le olvidó cobrarle al proveedor, al que licita el servicio. ¿Sí me explico? Sino que solamente pienses en Él, en ti y en Él. Cuando usted está enamorado y usted, vamos a vernos allá en tal sitio, usted no piensa en más nada sino estar delante de esa persona. ¿Sí o no? Usted no está pensando en que el perrito, que el abuelo, que el tío, que no, vamos para allá, usted y yo, allá usted y yo. Mi esposa a veces cuando yo hago eso, estamos en nuestro tiempo de nosotros, de hablar de nosotros y eso, y se me salen decir de otras cosas, lo hablamos y eso, pero después que terminamos, bueno, vámonos, me dice, bueno, y el cuarto se nos llenó de gente. Es cierto. Porque en ese momento son ustedes dos. ¿Y por qué debo traer otras situaciones de otras personas? Porque cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Entonces la gloria se manifiesta allí, poderoso. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Amén. Amén. Yo también. Entonces, ¿qué ocurre? Los ancianos decían, ellos recordaban aquella gloria hermosa y ellos decían, la gloria postrera será mayor. Ellos dijeron, no dice ahí, pero hay que saber leer entre líneas. Ellos dijeron, si la primera vez que Salomón construyó, descendió poderosamente esa gloria, oye,
en este tiempo donde Dios nos está sacando de la esclavitud por segunda vez, donde Dios está teniendo misericordia de nosotros, donde Dios va a demostrar su amor, oye, esto tiene que ser más poderoso, ¿verdad? Esto tiene que ser muy pomposo, porque esto se está haciendo con sudor y lágrima, con sacrificio, porque Salomón lo hizo con riquezas. Tenía todas las puertas abiertas, pero esto se está haciendo es con las uñas. Aquí estamos derramando nuestros pulmones, nuestro aliento, nuestra vida. Esto tiene que ser maravilloso. Pero ellos lamentablemente no pudieron ver esa gloria. Y usted sigue leyendo la Biblia y busca y esa gloria no aparece otra vez. A simple vista. Porque ciertamente esa palabra es profética. La gloria postrera será mayor de la primera. Sí ocurrió. Cuando Jesús tenía 12 años y entró al templo y estaba hablando con los ancianos y maestros el día de las fiestas. Él tenía un anhelo en su corazón de ir a las fiestas y lo llevaron. Nadie se esperaba esa gloria. ¿Verdad que sí? Nosotros esperamos que Dios aparezca y haga unas nubes negras y truenos y relámpagos y fuego por allá y Dios hablando y se estremece. ¿Verdad? Pero qué sublime es Dios cuando entra en un cuerpo de un niño de carne. Todo Dios hecho hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Que llegue a tu casa el Señor y te toque la puerta y tú le dices, ¿quién eres? Soy yo, vine a visitarte. Pasa. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuán grande es? Cuán grande es. Que tú tengas la gran dicha de que Él venga a visitarte. ¿Sí? Esa fue la gloria postrera. Ahora volvamos al avivamiento. Se habla de un avivamiento. Él le dice, hijo de hombre, profetízale a esos huesos secos. Un valle de huesos secos era como una fosa común. Imagínense, todos esos huesos con el tiempo, todos los huesos estaban mezclados. Ahí no se sabía de quién era este hueso, qué cráneo, con qué pegaba, qué rodilla. Usted se imagina, ay, que tenía esa rodilla reventada y le cayó un muchacho de 10 años ahí esa rodilla. Dice, profetiza, hijo de hombre. Dile a los huesos que vuelvan a la vida. Y él viene y dice, profetizo ahora. Venga del norte, del sur, del este y del oeste. Espíritu de vida. Ven y dale vida a esos huesos. Y todos los huesos empezaron a unirse. Y empezó a salir los tendones, los vasos, las carnes, los músculos, las grasas, los tejidos. Comenzaron a formarse y a unirse. Y de ahí se levantó un gran ejército. Eso es poderoso. Pero eso fue profético. Eso fue una visión. Él está desatando una palabra. Y eso sucedió cuando el día de Pentecostés, Papá hizo descender su espíritu, no solo en una persona que escogía para que fuese profeta, sino en una multitud. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después usted lee el libro de los Hechos, más adelante, y usted ve cómo cada uno hacía milagros, señales, prodigios. Había la manifestación de la gloria de Dios por medio de la mano de ellos, porque Dios estaba con ellos. ¿Sí? ¿Por qué vino eso? ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa día 50. 50 días después de
la primicia del primer grano de la cosecha. Jesús le dijo a sus discípulos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva vida, no lleva fruto. Él era ese grano que debía ser caído en ese momento, debía fallecer, debía morir para poder dar frutos. Y eso hablaba del derramamiento de su sangre, que es santa y preciosa. Isaías 53:5 dice que por sus llagas somos sanos. Y cuando hablamos de sus llagas, hablamos de sangre. Porque por su sangre somos salvos. Entonces hubo un primer derramamiento de sangre. Se esparció. El buen vino se sirve al principio, ¿verdad? Acompáñenme a la lectura. Juan capítulo 2. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 en adelante. Dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Lo que le dije del profeta con la mujer y el aceite. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjense, cuando se está hablando de vino, se está hablando de sangre. Él dice, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos, es que ella no discutió palabra. Ella dio la orden y ya. Le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saca ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué dice aquí? Manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Voy a definirle un poco esto para luego desatar la palabra y nos vamos. Ahí dice principios de milagro. Pero este fue un milagro creativo. Pero el primer milagro, me reveló el Espíritu Santo, fue la de los peces, la pesca milagrosa de Pedro. Porque eso fue antes de que fuera a Galilea. Lo que pasa es que aquí dice principio de señales, creo que dice acá. Principio de señales. Esto es una señal profética. Pero dice principio, dice que no es el primero. Ahora voy. En Deuteronomio 32:14, no lo busquen, yo se lo voy a decir. Si quieren anoten lo que anotan, pero no lo busquen. Dice, él está hablando, aquí está hablando Moisés acerca de una anécdota de Jacob, cuando Jacob estuvo en el desierto. Y él está exaltando la grandeza de Dios cuando él dice, Jacob, que estuvo en el desierto, Dios
tuvo un encuentro con él con Dios, y Dios se le apareció, y ahí Dios lo sostuvo en medio del desierto, nada le faltó. Y él empieza a describir ahí, pero no voy a describir todo eso, sino que voy a la parte final donde él dice, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Él está diciendo que Jacob, Dios le proveyó todo esto durante su tiempo donde él no tenía nada, donde él estaba en el desierto sin nada y sin nadie. Dios lo bendijo de tal manera que después en su andar, cuando él fue prosperando en su vida, Dios le proveyó de todas estas cosas. Pero hago la énfasis aquí, es donde dice, y de la sangre de la uva. Cuando usted averigua cómo se hace el vino, te van a decir siempre que el vino sale de la sangre de la uva. Y ellos te muestran la sangre de la uva. Después lleva su proceso, fermentación y todo lo demás. Entonces, el vino se produce de la sangre de la uva. ¿Sí? En la sangre está la vida. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ata en cabo. El vino se produce de la sangre de la uva y en la sangre está la vida. Vamos a conjugar todo eso. En Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne, es decir, de todo ser humano, es su sangre. Si usted tiene un derrame de sangre, usted se puede morir, ¿cierto? Una persona que tiene derrame de sangre, si no es atendida, si no es parado la hemorragia, se muere. Porque la palabra aquí de Dios te está diciendo, y eso es antes de la ciencia médica. Este libro fue escrito mucho antes de la ciencia médica, mucho antes de Jesús. Como 1500 años antes de la venida de Jesús. Y él está diciendo que la vida del hombre está en la sangre. Y que en la sangre de la uva tú puedes beber. Pero aquí también te advierte, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre. Yo no iba a poner esto, pero el Espíritu Santo me dijo que le haga énfasis. La verdad te hará libre. Por tanto, no he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Entienden ese pedacito? Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Entienden ese pedacito? No se puede comer morcilla. A los que les gusta comer morcilla. ¡Ay, dulcita tan sabrosa! Los que les gustan comer carne término medio, 3/4, que todavía le brota la sangre, hermano, y usted dirá, yo tengo años comiendo, te voy a esperar 10 años, Dios los libre, y se hacen una pruebita o van a empezar los padecimientos, porque esto lo que genera es cáncer. Comer carne cruda genera cáncer. Y hay médicos que ya te han dicho, médicos del diablo, comer carne cruda es saludable, es bueno para la salud. Ajá, yo te aviso. Y ahorita la carne no es tan sana como la de antes, ahorita tienen tantos químicos por el poco de pullas que le meten a esas vacas y toros para que estén bien fornidos. Eso es una puerta a la muerte, porque dice el Señor, será cortado. El problema es que como aquí hay una sentencia, Satanás se aprovecha. Él dice, como sea te mato, pero ya la sentencia está hecha. Pero sí, es que lo hay. De hecho, hay cocineros que te agarran y te la sellan. Ellos le llaman sellar la carne cuando vueltica, queda bien cosita a la orillita, pero el centro cuando cortan, porque dice, mira, jugosa. Bien. Está bien. Eso, mis hermanos, de verdad, genera cáncer. Eso es una puerta al cáncer, a cualquier parte del cuerpo.
Cuidado con eso. Por eso estoy haciendo este énfasis acá. ¿Me expliqué bien con esto? ¿Sí? Ahora, tercer punto. El vino representa la sangre de Jesús. Vean cómo se conjuga. Dice en Deuteronomio que la sangre de la uva genera el vino y que nosotros beberemos de la sangre de la uva. Pero él dice, prohibido la sangre de toda carne. Mas la sangre que beberás es la de ¿dónde? La del vino. Más dice, ¿por qué? Porque la sangre de toda carne, de todo ser humano, es la vida de esa persona. Entonces tú te estás tomando la vida de esa persona. Por eso es que mucha gente, muchos satanistas, que hacen pacto con las tinieblas de las altas esferas, lo primero que te mandan es a beber sangre de bebé. Sacrifican al bebé, se lo sacrifican a Moloch y después bébate la sangre. Y por eso Dios mandó a erradicar muchas naciones, porque hacían esta aberración. Porque él dijo, esto es aberración delante de mí. Yo detesto eso. Y él le prohibió a sus hijos de Israel, le dijo, ninguno de ustedes sacrificará a sus hijos. Ninguno. Ni en fuego, ni en nada. Entonces la gente dice, Dios es malo porque radicó aquí. Mi hermano, ¿a quién le va a gustar que agarren a los hijos y se los sacrifiquen para darle de sangre a aquel porque aquel se la da de rey? Porque es el elipsis de la juventud. ¿Ah? ¿A ustedes les gustarían eso? Eso es abominación delante del Señor. Y por eso a veces la gente cree, no, que Dios es malo porque Dios erradica el mal de raíz. Cuando lo dije aquí también una vez, cuando alguien padece de cáncer y se lo detectan a tiempo, lo primero que hacen es la quimio para erradicar toda célula maligna y evitar, y no solo donde está afectado, sino a los alrededores para evitar proliferación o que nazca. ¿Por qué? Vamos a quemar, porque esa quimioterapia quema. Vamos a consumir el mal antes de que se prolifere. Eso es lo que hace Dios, el mismo principio lo aplica a Dios. Y mis hermanos, Dios va a erradicar el mal de esta nación. Amén. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es Jesús hablándole a un pueblo. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahí se escandalizó mucha gente. ¿Qué es esto? Ellos pensaron fue en canibalismo. Pero ¿cómo? Si la ley de Dios dice que uno no puede hacer eso. Porque a veces, mis hermanos, Dios les dice a ustedes algo y ustedes lo ven en lo literal, en la carne. Y Dios es espíritu y le habla espiritualmente de lo que va a ocurrir para que se materialicen otras cosas en lo natural. ¿Me explico? Y cuando yo tengo mi mente bloqueada, cauterizada, todo lo que yo les estoy hablando o cualquier otro hermano es locura. Esto es lo que está hablando es locura. Para eso vine yo. No se quedaba en mi casa, lavando y fregando, o cocinando, o durmiendo, o limpiando el patio. Pero por eso siempre oro para que Dios le alumbre sus ojos del entendimiento. Para que ustedes puedan recibir la revelación de lo que esto significa. Porque si ustedes entienden esto, mi hermano, el cielo es el límite. Ya ustedes van a evitar que vengan cosas en contra de ustedes y los agarre desprevenidos. Por lo menos no se la van a poner fácil. Lo que hace el maligno, todo lo que te va a poner a hacer a ti, siempre va a ir en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios mandó, de lo que Dios quiere. Todo, igual que el aborto. El aborto también usted le sirve al Dios Moloch. Porque usted está consciente o inconscientemente entregando una vida de una criatura, porque eso es lo que él exige. Y me decía el Señor en estos días que aquí se pactó en esta nación con Moloch. Por eso es que hubo tanta broma de niños.
con el afán de permanecer. Y por eso muchos niños desaparecieron, murieron tontamente, bruscamente, por cualquier forma. Eso es válido. Yo lo que quiero es la vida de estos, de niños. Los niños, acuérdense que el niño es niño hasta los 9 años, 11 años, depende. Y muchas vidas de niños se perdieron tontamente por eso. Lo que pasa es que habemos un pueblo que estamos luchando y cancelando esos pactos. Y la mortandad no fue grande. Y se detuvo, por lo menos en este sector se detuvo. Pero eso era lo que quería las tinieblas, a través de la gente de poder natural. En los hospitales también. ¿Sí? Por eso, porque habemos un grupo de gente del pueblo de Dios que estamos alerta a estas pequeñas cosas, que es transparente para otros. Nadie sabe lo que uno está haciendo a menos que uno lo publique. Pero esto es lo que pasa. Habemos un grupo de personas que le servimos al Señor y estamos al frente de batalla. Habemos atalayas que vemos el mal y Dios nos advierte y nos ponemos en guardia y levantamos y alertamos a la gente para que estén de guardia. Esos son lo que hacemos los atalayas. Alertamos el mal que viene para que no te sorprenda. Pero también habemos los que somos centinelas. Los centinelas también vigilan, pero defienden. El atalaya vigila y avisa. ¿Se entiende? Y el Señor me puso de ambos. Y sé que hay un gran grupo de personas en eso, que somos atalayas y somos centinelas. Estamos al pendiente, que vemos el mal y le salimos al paso. ¿Sí? Vean lo importante de la sangre. Esto es importante lo que les estoy diciendo, porque quiero explicar. Lo de la gloria fue maravilloso. Ahora vamos a lo de la sangre. Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es uno de la institución de la cena. ¿Están atando los cabos o voy a esa parte? La primera gente se escandalizó. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Canibalismo. ¿Cómo es eso? Si Dios prohíbe, qué tal, que no sé qué. Pero el que lee, entiende. Por eso también di una palabra que publique el poder ¿de qué? Información versus desinformación. El conocimiento versus desinformación. Porque el conocimiento es poder. Y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Leímos al principio la sangre de la uva. Ya el término es el que necesito. Para términos legales yo a veces necesito son palabras. Necesito el término sangre. No es literal, pero proféticamente, espiritualmente, yo puedo simbolizar una cosa como la otra. ¿Sí? No la tengo que tener literal. Dice luego, pero la sangre de verdad no la comerás, no la beberás. Traerás maldición sobre tu vida. Luego dice, el vino representa la sangre de Jesús, de Yahshua. Usted es sano, libre, limpio, perdonado su pecado por el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Sí? Cuando usted se bautiza, el agua simboliza también la sangre de Jesús. El vino representa la sangre de Jesús. Y cuando usted bebe, yo iba a hacer la cena este fin de semana, pero como he tenido tantas situaciones, se me pasó. Yo quería hacerle ese regalo este fin de semana, porque es necesario. Eso es bueno hacerlo constantemente, no en Semana Santa nada más.
porque ahí estamos bebiendo de la bendición de Jesús. Sí, de la sangre de Jesús, porque al beber de la sangre de Jesús vamos a ser limpios. Estamos bebiendo de su vida. Como dije, en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces, en la sangre de Yeshua está la vida eterna. Tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Ahora vamos a lo que vamos. Aquí leímos que el maestro Sala dijo, oh Señor, qué bueno eres, qué buen anfitrión eres, qué buen fiestero eres. Porque no solo sacas el mejor vino para emborrachar a la gente y ahorrarte una plática con el vino chimbo, sino que al final le sirves un vino mejor que el primero. Quiere decir, no eres derrochador, sino que eres bondadoso, dadivoso. Te gusta dar de lo bueno. Pero a lo que voy es que, como hablé de la primera gloria, aquí se derramó la primera sangre, que era el vino bueno, que fue la gloria del Pentecostés. ¿Sí? Falta una segunda gloria. Falta un segundo avivamiento. Porque el día de Pentecostés hubo un avivamiento. Lo que estaba muerto vino a la vida. Lo que no tenía fuerza la recuperó. Y aún mayor. El que no tenía poder la obtuvo. El Espíritu Santo es la gloria del Padre. Y ahora el Señor derramó su primer vino, el vino bueno, los apóstoles y toda la iglesia primitiva, la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén, que fueron todos ungidos por el Espíritu Santo y todo ese avivamiento que hubo en ese tiempo en el libro de Hechos. Eso fue casi 2000 años. No, sí, fueron los 2000 años. Pero ahora viene el mejor vino. El primero fue el avivamiento de los israelitas. El segundo es el avivamiento de los gentiles. Nosotros. Y ese avivamiento marca la venida de Jesús. La venida de Jesús está cerca, para el que no lo cree. Y mejor es que lo encuentre usted como a las 5 vírgenes sensatas, con su lámpara de aceite lleno y con repuesto, y la lámpara encendida. Y este avivamiento, por eso dije en la oración inicial, los niños prepararán ese camino. Porque nosotros vamos a ser avivados por el Espíritu, pero nosotros vamos a heredar en ellos una mayor gloria, un mayor peso de gloria. Porque ellos van a venir como aprendidos. Nosotros somos los que vamos a aprender. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender en la marcha. Ellos van a venir aprendidos ya. Ya ellos van a venir ungidos. Ya ellos van a venir con poder y gloria. El derramamiento de la segunda sangre del vino, de la segunda sangre de Jesús, es la gloria postrera. El último avivamiento de toda la nación, de todo el mundo, de todo el planeta. Viene este último avivamiento y va a ser más grande que la de los hechos de los apóstoles, porque ellos resucitaron muertos, sanaron enfermos, levantaron paralíticos, volvieron a la vista ciegos, lo que hizo Jesús. Pero en ese tiempo todavía había fe. Jesús dijo, hallaré fe cuando vuelva. Y lo dijo Jesús antes de irse. Hallaré yo fe cuando yo regrese. La fe no se compra en la farmacia, ni en la panadería, ni en la bodeguilla. La fe la obtienes del Espíritu Santo. Y por eso hallaré fe. Viene ese segundo,
viene esa segunda gloria, viene el segundo avivamiento, el último y más grande avivamiento. Y lo mejor, mis hermanos, es que ese avivamiento comienza en esta casa, no esta casa de oración, hablo de Venezuela, hablo de esta nación. Hablo de esta nación. El más grande avivamiento comienza en esta nación. La manifestación de poder de Dios. Resucitarán los muertos. Sanarán enfermos. Paralíticos volverán a caminar. Ciegos volverán a ver. Eso va a ocurrir. Y eso está cerquita, mis hermanos. Ustedes están dormidos aquí. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo, ustedes están durmiendo, que les pegue un cortocircuito. Que les pegue un corrientazo y les devuelva la palabra y les muestre y les revele. Porque están dormidos aquí. Ustedes no saben lo que les estoy diciendo, pero yo sé que ahí va a haber gente que va a recibir eso. Un poquito, pero lo van a recibir. ¿Verdad? No saben lo que estoy desatando acá. La gloria del Señor viene, el último y gran avivamiento, la manifestación del Espíritu Santo. Usted le diga a un muerto, levántate, y se levante. Yo he hecho eso con animales, no con personas. Dios me dio la oportunidad de hacerlo una vez con una persona y me dio miedo. Lo confieso acá, me dio miedo. Tuve como pena, pero me lo ponía. Dale. Y yo tuve pena. Pero en animalitos, en plantas, yo lo he hecho. Y le digo al Señor, dame una segunda oportunidad. Y era una segunda oportunidad. Bueno, sí, me pasó con el niñito que le dije de aquí, que le metieron el pelotazo y le pararon el corazón con el pelotazo en el pecho. Ahí el Señor me dio la oportunidad, pero yo digo uno que esa es cuando esa persona, la gloria iba a ser grande, porque ya tenía un día. No, pues, tenía horas. Y después me seguía diciendo, tenía días. Y yo tenía miedo. Eso pasa cuando a ti tus líderes no te empoderan, no te brindan confianza. Porque yo estaba novato en esas cosas. Lo mismo pasa cuando un papá no empodera a sus hijos. Eso lo hace el papá, no la mamá. El papá empodera a sus hijos. Sí, hijo, tú sí puedes hacerlo. Sí, hazlo. Yo creo en ti. Tú puedes. Tienes la capacidad. Hazlo. No, que no puedo. Sí puedes. Yo sé que sí puedes. Anda, vamos. Vamos otra vez. Inténtalo una vez. Una vez más. Vamos hasta que lo hace. Porque él va a sentir la seguridad. Y otro lo va a hacer rápido porque van a ver que tú estás ahí y van ahí y lo hacen. Porque sienten la seguridad y la confianza de que mi papá me está apoyando. Sienten la seguridad. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Y eso es lo que yo hago aquí como buen papá de esta casa. Yo no ando envidiándole los dones a nadie, sino que se los aliento. Y sé, de parte del Señor, que muchos de los dones que ha puesto en mí, Él los reparte en persona, para poderles a ellos orientar de lo que yo sé. Entonces, eso lo hace un buen padre y eso es. Viene ese tiempo. Y ahorita, cuando suceda todas esas cosas, ahí es donde va a empezar ese derramamiento de la gloria del Señor. En pleno desastre. Porque ahí los verdaderos hijos del Señor van a salir a hacer la obra de Dios por medio del Espíritu. La gente cuando usted tira en el nombre de Jesús, levántate, y los paramédicos por ahí vueltos locos. En el nombre de Jesús, sana. En el nombre de Jesús, cierra esas heridas. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, pégate el brazo. En el nombre de Jesús, vuélvese a su lugar el hueso. Y se levantarán. El valle de huesos secos. Ay, Santo de Israel. Bendita sea tu gloria, Señor. Bendita sea tu gloria. Bendito sea tu poder. Señor, esto no es para todo el mundo, pero como Él me dijo, si te pongo a hablar delante de 100 y uno solo recibe, ya hiciste el trabajo. Entonces el que reciba, reciba. El que reciba, reciba. Eso es lo que le quería decir, porque
Viene el tiempo de manifestar la fe. Nuestra fe está siendo probada, pero debemos ser diligentes, debemos ser perseverantes, debemos confiar en aquel que nos envió, en aquel que nos llamó. Debemos confiar en aquel que nos empoderó, aquel que nos dijo que sí puedes. Yo te escojo a ti yo te escogí, a ti yo te dije, ven, hazlo, porque sé que puedes. Entonces hazlo sin miedo, no como yo esa vez. Y por eso ahorita estoy dispuesto, pero ahora que estoy dispuesto el Señor me tiene aguantado. Porque no me conformo con eso que pasó con ese niño. Quiero más. Quiero más de la gloria de Dios. Quiero más de la manifestación del poder de Dios. Y Dios me ha usado en muchas sanidades y en milagros. Cáncer, ha quitado cáncer. Personas que le he orado cáncer. Que han tenido órganos dañados y Dios se lo ha reconstruido. Eso es la gloria del Señor. A eso es que yo les estoy diciendo, lo que les estoy hablando. Personas que con riñones nuevos. Con pulmones nuevos. Yo he visto cómo Dios lo hace. Lo que me ha faltado a mí es, porque yo no ando pendiente de eso, porque Dios es el que me glorifica a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero a mí lo que me ha faltado es documentar eso. Mira, dame el examen del antes y del después. No, porque yo voy pendiente de la gloria de Dios. Yo no estoy pendiente de mi gloria. Yo estoy pendiente de que ellos reciban la gloria de Dios, que ellos reciban la sanidad y que ellos glorifiquen a Dios. Eso es lo que yo vivo haciendo. Yo ando así. No, que me duele aquí, que tengo esto, en el nombre de Jesús. Al pequeño Nehemías le oramos. No, que eso se le va a meter solo el ombliguito. Pasa 2 semanas y pasa 3 semanas y lo vea como más grande. ¿Qué es eso? No, en el nombre de Jesús. Y la oración que le hice ayer, él se le va a quitar esa marca que tiene, porque esa marca es del diablo. Él va a ser libre porque él es un varón de Dios. Amén. A Luisana cuando le dije, recibe, tus manos serán secas. Esa es la gloria de Dios. Y como ella lo testificó, ella no me lo pidió, pero a mí el Señor me dijo, él quería glorificarse, yo la solté la palabra. Como a Jacqueline, con la vista. Ella tenía doble, vista corta y vista larga. Dios le sanó fue la vista larga, ahora esperen en la corta. Dios hace como quiere. Esa es la gloria que viene, no solo para los pastores. El rebaño tendrá el poder de Dios, pero todo aquel que es fiel en lo íntimo, que es fiel en el público, porque hay gente que es fiel en lo íntimo y en el público se avergüenza. Y hay gente que es fiel en lo íntimo y en lo público también. Pero mayor gloria tienen los que delante del pueblo y encerrado en su habitación honran, glorifican a Dios. Tienen más gloria. Y esa es la misericordia que ha tenido Dios conmigo. El esposo de mi hermana tenía principio de cáncer en su próstata. Y por la broma, ya los médicos tenían la cabeza grande porque ya lo que le venía era... Y le oramos ahí. Y él no viene a la casa del Señor, no es que es nada más que para... No, Dios quiso glorificarse y se glorificó y fue sano. Camila tenía el pie plano. El Señor quiso glorificarse, dice, yo le voy a enderezar sus pies. Vivía cayéndose, se le quitó. Ahora hay que amarrarla porque no quiere vivir pegando carrera. Carliani, la nieta de mi hermana, también. No quería pararse, tenía miedo. Yo le sentía el miedo y la inseguridad. Usted va a caminar porque va a caminar. Mi sobrino, que ahorita ya tiene, ¿qué? 8, 10 años, William, 9, también tenía esa broma, no quería caminar. Flojo, las piernas ahí aguaditas. Usted va a caminar en el nombre de Jesús. Y yo veía como los demonios le hacían moriqueta para que él no se concentrara en mí. Como le pasó a Pedro. Y yo echaba al demonio a un lado y le decía, ven aquí, ven a mí, ven. Claro, no se lo decía así, ¿no? Le decía a él con cariño, pero vente. Yo sacudía al demonio y le decía, ven acá, papá, ven acá. Y él caminaba y él veía para allá y me venía a mí. Y veía para allá y me veía a mí. Y yo le decía, ven, y caminaba. Y de repente se quedaba viendo para allá y yo sacudía al demonio y yo le decía, ven. Yo tengo esa grabación. Y después lo puse a caminar más largo, hasta que, bueno, ya después recójanlo.
Brianna, las rodillas. Mi hermano, mi hermana tenía una situación en el seno. En el nombre de Jesús. Mi hermana también tenía una situación hace 2 años. También le oré. Tenía una situación también en su útero. Fue libre. El esposo de mi hermana en el 2020 con el COVID. También estaba grave del COVID. No, lo que pasa es que si hablamos del 2020 tengo bastante testimonio. Pero esa es la gloria del Señor. No es cuando yo quiero, es cuando Él quiere glorificarse. Y usted dirá, ¿por qué unos sí y otros no? Es porque Dios quiere y Dios tiene misericordia de que Él quiere tener. No se trata de que yo a este sí quiero y a este no quiero. Y aquí muchos, ahorita se me olvidan, pero aquí hay muchos. Mi esposa también. Mi esposa tenía la columna doblada. Son una C. Y la quemadura del pie. Y eso era para que se le abombara y perdiera la piel. Y lo que hice fue ponerle las manos y orar. Y caminé sobre el agua caliente y yo no me quemé. Y ella sí se estaba quemando. Todas esas son cosas que uno las hace, es en el Señor. Porque por uno mismo no lo vamos a hacer. Estamos claros. Estamos claros. Pero eso es lo que Dios quiere y es lo que Dios quiere repartir. Que las personas puedan hacer eso. Fiebre. Mi mamá ha estado también en situaciones y yo le reprendo las cosas. Fiebre, en peligro de muerte. Ella se ha sentido morir una vez entre él. Yo lo que hice fue ver en ella, a la muerte la vi en ella. La vi carabélica. Y yo lo que hice fue cerrar la puerta y yo en el nombre de Jesús, porque no la quise alterar porque ella es muy nerviosa. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte ahora sale de esta habitación y sale de su cuerpo y no vuelves a tocarla nunca más en el nombre de Jesús, sino cuando Dios le diga que es su tiempo. Y he intentado varias veces y no ha podido, para la gloria del Señor, porque es por su gracia y su favor. Así me han llegado gente carabélica y de una vez le reprendo la muerte, porque le veo la muerte ahí, en la cara. Esa es la gloria del Señor. Ese es el vino, ese es el mejor vino que viene ahora. En los tiempos donde la fe es difícil, donde la fe no se consigue con facilidad, donde la gente con la fe lo que hace es ir a brujos, a hechiceros, a malgastar su fe en juegos de azar, en apuestas. José Javier también. José Javier se estaba secando, lo estaban secando. Eso era puro pellejo y hueso. Y por ahí tengo una foto de él. Se veía cabezón, los ojos grandotes, el cuello finitico, y los brazos finiticos, y la cabeza grandota y los ojos grandotes. Parecía un feto. Porque los fetos cuando están creciendo son así, con los ojos grandotes. Pero para la gloria del Señor, y se lo di a la mamá, él creo que le dijo 1 mes o en 3 meses. Yo le di un tiempo. Él va a engordar, tú lo vas a ver, te vas a sorprender. Y a los 3 meses, una pelota. Ahora hay que amarrarlo para que no coma. Se quiere comer hasta los padres. La niñita Luna que trajeron aquí, ella también estaba así igualita, flaquita, estaba en el pellejo. Y ahorita, esa muchacha gordísima. Y Dios pudiera sanarla más, pero él está trabajando en la fe de los padres. Porque ya Dios le demostró su poder ahí. Pero ellos decidieron seguir su camino, entonces bueno, sigan con su carga, con su camino. Porque también Dios hace eso. Y no pararíamos aquí de darte. El niñito de mi hermana ya estaba atormentado. Y ese demonio era terrible. Era el demonio de Moloch, que él me lo dijo. Me lo dijo el Espíritu Santo. Y esa lucha fue terrible porque no es igual reprenderle a un adulto que a un niño. Y más delante de los padres, menos, porque los papás no entienden y se desesperan y caen en angustia. Y lo que le pasa por la mente, ya basta, ya para eso, ya no quiero más de eso. Y yo sentí por un momento frustración también, que se lo compartí a mis hermanos.
tengo frustración porque como que no vi el asunto, pero después Dios se glorificó y sí fue libre el niño, para la gloria del Señor. Amén. Pero fue terrible ese momento. Muchas cosas de Dios se ha glorificado grandemente. A estas niñas tenían alteraciones hormonales, problemas hormonales, y el Señor le quitó, y lo que le había detectado el médico a ella, eso desapareció, ¿no? Eso se ve, la gloria de Dios se ve. Era un quiste, ¿no? Ella tenía un quiste, pero en el ovario derecho ella tenía un quiste, y le había alterado pues su periodo, y a ella también tenía sus alteraciones. Era parecido lo de ella, solo que ella no tenía quiste y ella sí. Y Dios a las dos en el mismo momento las libró. A mi hermana Jacqueline también tenía quiste. ¿En dónde? En los ovarios. Tenía quiste también en los ovarios y ella tenía múltiples problemas y tenía muchos años con eso. Y Dios le reguló todo, su ciclo, todo. Dios la sanó. Ese es el Dios al que yo creo. Ese es el Dios vivo. Ese es el Dios real. Pero lo dije una vez aquí, Dios hace su parte, yo hago la mía, los ministros que estamos acá, y usted tiene que hacer la parte suya. Mi hermana también allá recibió sanidad también, cuando le oré a las niñas, ella también tenía una situación similar y fue libre también. Ella fue libre en ese momento. Mi hermana también recibió Su hermana también. Eso fue hace pocos meses. Tenía una situación también crítica. Ella no podía estar en pie, ni recibir alabanza, ni oración, ni nada de eso. Estaba en desesperación. Y Dios la libertó. Porque Dios sana, Dios liberta, Dios restaura, Dios levanta. Y eso sin ni hablar de la restauración. Entonces, señores, el buen vino, el mejor vino, Dios lo dejó para el final. Por eso el Señor está cerca, su venida está cerca y su gloria va a ser manifiesta, se va a ver. Muchos verán, y verán niños profetizar, verán niños orar por enfermos y sanar. Ustedes van a ver eso. Se va a ver niños a ellos así poniendo manos y Dios obrando en ellos, porque la fe de los niños es así inquebrantable, ¿oyó? Usted le dice a un niño que es Superman y se lo cree. El puto lo ve por ahí lanzándose de broma porque esa es su fe. Solo que no va a volar de verdad, pero él se lo va a creer porque su fe es grande, su credulidad es grande y Dios los usa. Por eso el maligno desde niño se preocupa, o se ocupa, mejor dicho, en dañarle su infancia. Pero la labor de nosotros es que Dios guarde su infancia. Y Dios ahí es donde va a irse manifestando. Son 7 niños, son 7 jóvenes. Dios va a hacer la obra. Me lo dijo en estos días. Con los que están es con los que vas a trabajar. Esos son. Y esos son. Y veremos eso. Y esos niñitos es maravilloso porque yo veo a los niños cuando salen de allá, los que han pasado del Emmanuel al servicio juvenil, cómo vienen. La preparación que reciben de allá se ve aquí. Y de eso trata el versículo que dice que debemos instruir al niño en su camino. Cuando son niños, cuando son adolescentes es más complejo, cuando son adultos más todavía. Si en uno le cuesta a uno recibir las cosas del Señor y acatar, ¿cuánto más a un jovencito que lo que tiene en la cabeza es rebelde? Y lo que quiere es las cosas de este mundo. Por eso se forman desde pequeños. Y hay que dar gracias a Dios. Y usted tiene que orar siempre por ese servicio de Emmanuel Hill y sus maestros. Porque eso no tiene nada que ver conmigo. Esa unción la tiene mi esposa. Y ella la reparte en los maestros que allí trabajan, que allí sirven, perdón. Aquí no se trabaja. Los maestros que allí sirven. Esa unción ellos la reciben. Y es la preparación, es el tiempo, es la dedicación que se le dan a ellos. No es para que sean religiosos. Porque esa es otra cosa. No, yo no lo voy a para que no sea evangélico. No, esa es tu mentalidad.
Pero después no te quejes cuando se te meta malandro o a prostituta. O te falta el respeto y no te haga caso. ¿Me explico? Entonces, seamos parte de ese vino. Seamos parte de esa gran gloria del Señor. No se duerman los laureles. No sea como Eutico. No deje que el sueño le venza y no pueda recibir la palabra y usted se caiga y muera. No sea como los camarones. Si se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. Si el camarón se descuida, la corriente lo va a arrastrar y va a ser presa fácil para que se lo coma. Pero si él está siempre pendiente, él siempre va a estar agarrado de las piedras. Usted tiene que ser así. Siempre despierto, siempre ávido, siempre pila, pendiente. Necesito, no, yo tengo, no, yo voy, no, yo, moca, algo pasa aquí, algo está pasando aquí. Necesito despertar. Por eso Pablo le dijo a los efesios, hey, tú despierta, tú te duermes. Vienen los tiempos buenos, no te agarres dormido, prepárate, actívate. Jesús le decía a sus discípulos, oren y velen para que no caigan en tentación, para que no le agarren el descuido, para que no se le metan en su casa a robarlo cuando usted está dormido. O sea, un decir, ¿no? Dios los libre. Entonces, vamos, mire, este es el mejor momento que vamos a vivir. Viene un gran momento para nuestra nación. Es un gran momento. Y eso lo dije el año pasado. Y lo han hablado también varias personas, varios profetas. De otras naciones van a pedir que vayamos hasta esas naciones para bendecirlo. Porque nosotros vamos a estar también preparados de todo lo que hemos vivido y de cómo Dios va a levantar esta nación, que la gente va a decir, ¿cómo ustedes lograron eso? ¿Cómo ustedes soportaron tanto? ¿Cómo ustedes todavía están vivos? ¿Cómo ustedes todavía están en pie? ¿Cómo ustedes todavía tienen esperanza? ¿Cómo ustedes nunca se le acabó la fe? ¿Cómo ustedes nunca dejaron de creer de que serían libres, de que serían una nación libre, de que ustedes volverían a la prosperidad? ¿Cómo hicieron ustedes eso? Enséñanos. Enséñanos. Sí, mi hermano, enséñanos. Porque, ¿qué podemos hacer? Miren, la gente se fue corriendo para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Chile, para Argentina. Y ahorita ellos están sufriendo y ahora es que les viene. Porque nosotros apenas estamos saliendo a la superficie y ellos van en picada para abajo. Porque lo que nosotros hemos vivido en más de 15 años, ellos lo van a vivir en pocos años. Lo que tardó 20 años para fraguarse y cuajarse aquí, ellos van a tardar 1 año, 2 años. ¿Me explico? Y eso también yo lo dije. Muchos venezolanos regresarán a esta nación buscando de lo que aquí tenemos. Van a decir como Noemí, voy a volver a mi tierra porque Jehová está visitando a Israel. Me voy a volver, porque ya no se llamará así, me voy a volver a mi nación porque Yahweh está visitando a mi nación. Voy a buscar la prosperidad. Pero los primeros frutos, la primera cosecha, van a ser de los que se aguantaron aquí. De los que nos aguantamos aquí comiéndole la semilla. Porque ya no tenía carne y todavía chupando esa semilla. El Señor vendrá a traer su gloria. Gloria que bendice, gloria que restaura, gloria que prospera. Esa es la que tiene Dios preparada para su pueblo, para sus hijos, para nosotros.
Así que creamos, mantengámonos firmes en la fe. Aunque veamos la tormenta, busquemos el refugio. El Señor es nuestro refugio. Refugiémonos en Él, en su palabra, en oración. Hermano, si no tiene algo que comer, ayune. No le regale ese ayuno al diablo, ayune usted. Señor, no tengo nada que comer y tengo la barriga vacía, pero yo, Señor, en este momento, yo te voy a entregar este ayuno. Hasta el momento en que tú me proveas el alimento, yo te doy este ayuno. Y así usted va a tener protegidos sus órganos, todo su organismo, todos sus valores, porque usted le entregó eso al Señor. Entonces, es refugiarnos en el Señor. Aunque Dios promete ser nuestro proveedor en medio de la tormenta, no nos va a faltar las cosas y lo que tengamos se multiplicará si lo creemos. Amén. Vamos a orar entonces para despedirnos. Dios es grande y maravilloso. Lo que viene es potentoso, pero yo tengo que creer.